Hollywood lleva años intentando adaptar anime con la misma precisión con la que un mono intenta desmontar una bomba. Y el resultado suele ser espectacularmente traumático. Dragon Ball Evolution, Death Note, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop. Cada vez prometen lo mismo. Esta vez respetaremos la obra original. Y cada vez acabamos viendo algo que parece escrito por ejecutivos que creen que el anime empezó en 2019 porque un sobrino les enseñó Attack on Titan en Netflix. Porque Hollywood tiene una obsesión enfermiza con arreglar cosas que no necesitan arreglo. Todo tiene que ser más serio, más oscuro, más adulto, más prestige television. Porque aparentemente divertirse ahora está prohibido. Y entonces apareció One Piece. Una historia sobre piratas, frutas mágicas, caracoles que sirven de teléfono, un esqueleto afro que canta y un protagonista que se estira como un muñeco de goma mientras corre en chanclas persiguiendo un tesoro legendario y contra toda lógica humana funcionó. No perfectamente, no revolucionando la televisión, pero funcionó lo suficiente como para conseguir algo que parecía imposible, que Internet no quisiera prender fuego a Netflix durante las primeras 24 horas. Y sinceramente, eso ya es una victoria histórica. Porque cuando anunciaron el live action de One Piece, la mayoría tuvimos exactamente la misma reacción, ese silencio incómodo, esa sensación de «Madre de Dios, van a destrozarlo». Y normal. Porque adaptar One Piece parecía una idea terrible desde el minuto 1, no por falta de potencial. Precisamente por lo contrario, porque One Piece es demasiado grande, demasiado raro, demasiado exagerado, demasiado anime, y ahí está el problema. Muchas cosas funcionan en animación, porque la animación acepta la locura. Pero en imagen real, un pequeño error, y aquello podía parecer una fiesta cosplay de $140 millones organizada por gente que nunca ha pisado el mar. Y aquí viene lo interesante. Porque esta historia no va realmente sobre Netflix, ni sobre el anime, ni siquiera sobre Hollywood. Va sobre un creador japonés completamente obsesionado con proteger su obra, peleándose contra la maquinaria más corporativa del entretenimiento moderno. Y por una vez, ganando. Para entender por qué este live action salió mejor de lo esperado, primero hay que entender quién demonios es Eiichiro Oda, porque este hombre no es simplemente un mangaka exitoso, es básicamente un monje de mente encerrado dibujando piratas desde hace casi 30 años. Y no exagero. Durante décadas, Oda ha llevado un ritmo de trabajo completamente inhumano. Dormir 3 horas, dibujar sin descanso, vivir encerrado trabajando, todo para mantener viva One Piece semana tras semana. Y eso acaba pasando factura. Problemas de salud, cirugías, estrés constante. Porque detrás del fenómeno mundial hay un tío que literalmente se ha dejado la vida construyendo este universo. Y claro, cuando Hollywood aparece diciendo, «Queremos adaptar tu obra», la reacción lógica era salir corriendo, porque Oda ya había visto el historial, y el historial daba miedo. Hollywood llevaba años tratando adaptaciones japonesas como si fueran experimentos de laboratorio. Cogían personajes icónicos, les quitaban personalidad, hacían todo más realista. Y acababa pareciendo una copia barata hecha por gente que claramente no entendía qué hacía especial la historia original. Y esto pasa muchísimo hoy en día. Confunden adaptar con reescribir. Creen que modernizar algo significa eliminar todo lo que lo hacía único. Entonces, One Piece podía haber acabado convertido en otra serie genérica, llena de personajes deprimidos, diciendo frases intensas bajo lluvia digital. Ya sabéis, la enfermedad moderna de Hollywood. Todo tiene que ser oscuro. Todo tiene que ser trauma. Todo tiene que parecer grabado dentro de un parking subterráneo.
porque el color y la diversión claramente murieron en una reunión corporativa en 2016. Así que durante años, Oda rechazó todas las ofertas. Y sinceramente, viendo cómo está el panorama, hizo bien. Mientras Oda seguía dibujando como un condenado, Netflix estaba entrando en modo desesperación corporativa, porque el streaming ya no consistía simplemente en tener series, ahora necesitaban franquicias gigantes, universos, comunidades obsesionadas. Algo que mantuviera a la gente pagando, aunque subieran la suscripción cada 2 semanas como si fueran impuestos medievales. Y entonces apareció One Piece, 500 millones de mangas vendidos, uno de los fandoms más gigantescos del planeta, décadas de historia. Merchandising infinito. Era oro puro. También era una bomba nuclear creativa. Porque adaptar One Piece es probablemente una de las peores ideas posibles si no entiendes perfectamente el material. Estamos hablando de un universo donde hay un cocinero que pelea a patadas, un espadachín con 3 katanas, un reno médico parlante, un villano vestido de payaso psicópata y un protagonista que derrota enemigos gritando mientras se infla como un globo humano. Intentar vender eso en una reunión ejecutiva debió ser una experiencia espiritual. Imagínate al pobre productor enseñando conceptos visuales mientras un ejecutivo de 58 años intenta entender por qué hay un barco con cabeza de oveja. Entonces, esto da dinero. Muchísimo. Perfecto. No entiendo nada. Y aquí es donde esta historia se vuelve rara, porque normalmente Hollywood controla absolutamente todo. Los estudios mandan, los ejecutivos deciden, y el creador original suele acabar apartado lentamente mientras alguien pronuncia la frase maldita: queremos darle una nueva visión. Traducción: vamos a convertirlo en algo irreconocible. Pero con One Piece pasó algo diferente. Oda aceptó, pero bajo sus condiciones. Y eran condiciones casi absurdas para una producción de este nivel. Quería supervisarlo todo. Guiones, diseños, casting, vestuario, escenas, todo. Y si algo no le convencía, se rehacía. Y esto para Hollywood es básicamente una pesadilla administrativa. Porque los estudios odian perder control, especialmente cuando se están gastando cientos de millones. Pero había un problema enorme. Sin Oda, el proyecto no existía. Porque si el creador decía no, Internet convertía aquello en un funeral público instantáneo. Así que Netflix tragó saliva y aceptó. Y sinceramente, esa fue probablemente la decisión más inteligente que han tomado en años. La razón principal por la que esta adaptación funciona es increíblemente simple. No intenta esconder que es One Piece, y parece una tontería, pero es exactamente donde fracasan muchísimas adaptaciones modernas, porque muchas veces los estudios sienten vergüenza del material original. Como si internamente pensaran: uff, esto del anime es un poco ridículo. Entonces empiezan a recortar cosas. Quitan color, quitan humor, quitan exageración, y el resultado termina siendo una versión genérica y sin alma. Pero aquí no. Aquí entienden que One Piece es raro. Y precisamente por eso funciona. La serie mantiene energía, mantiene aventura, mantiene optimismo. Y eso hoy en día casi parece revolucionario, porque vivimos en una era donde muchísimos protagonistas modernos parecen emocionalmente agotados antes incluso de empezar la historia. Luffy no. Luffy sigue siendo un completo lunático optimista. Y menos mal, porque si intentaban convertirlo en un protagonista oscuro y complejo, la serie moría automáticamente. Y aquí es donde entraba el verdadero peligro. Porque adaptar personajes anime a imagen real suele dar muchísimo miedo. Muchísimo. Porque si intentas copiar exactamente expresiones anime en personas reales, parece que alguien ha abierto accidentalmente una puerta dimensional al Valle Inquietante, especialmente con Luffy, porque Luffy en papel debería ser insoportable, hiperactivo, ingenuo, gritón, ridículamente optimista. Eso en live action podía convertirse en un desastre nuclear de cringe.
Pero Iñaki Godoy entendió algo fundamental. No tenía que copiar a Luffy. Tenía que transmitir su energía. Y ahí es donde funciona. Porque tiene carisma natural, tiene esa sensación de libertad absurda que hace que entiendas por qué todo el mundo acaba siguiéndole, aunque claramente no tenga ningún plan racional. Y el resto del casting sorprendentemente encaja muy bien. Makenyu prácticamente nació para hacer de Zoro. Emily Ratt consigue que Nami tenga mucha más humanidad desde el principio. Y Sanji sigue teniendo exactamente la energía de cocinero elegante que podría coquetear contigo mientras amenaza a otro cliente con una sartén. Perfecto. Y luego está el presupuesto. 140 millones. Una absoluta barbaridad. Pero aquí viene la parte rara. Se nota, porque últimamente Hollywood tiene una capacidad fascinante para gastar 300 millones y que todo parezca una cinemática inacabada de videojuego. Aquí no. Construyeron barcos reales, decorados físicos, vestuario artesanal. Y eso cambia completamente la sensación de la serie. Porque el mundo parece tangible, los personajes tocan cosas reales, el mar parece mar, los barcos parecen barcos. No una pantalla verde gigante con actores perdidos mirando pelotas de tenis. Y automáticamente todo se siente más vivo, más aventurero, más auténtico. Aunque siga habiendo un señor vestido de payaso, separando partes de su cuerpo como si fuese perfectamente normal. Y lo más irónico de toda esta historia es que One Piece salió bien precisamente porque Hollywood tuvo menos control del habitual, porque durante años la industria ha cometido exactamente el mismo error, creer que saben mejor que el público lo que el público quiere. Y normalmente eso acaba fatal. Porque la gente no quiere que destruyas una franquicia para actualizarla. Quiere que entiendas por qué amaban esa historia desde el principio. Y eso parece una obviedad gigantesca. Pero viendo el estado actual de muchas sagas, claramente no lo es. Lo más impresionante de One Piece no es que sea perfecta, porque no lo es. Tiene CG y raro. Tiene escenas torpes, tiene momentos absurdísimos. Pero ¿sabéis qué? One Piece siempre ha sido absurda. Y ahí está precisamente la magia. La diferencia es que esta vez había gente detrás que entendía el corazón de la historia, la aventura, la libertad, la amistad, la sensación de estar navegando hacia algo imposible. Y eso es exactamente lo que Hollywood lleva años olvidando, porque muchas producciones modernas parecen hechas únicamente para alimentar algoritmos, contenido rápido, consumible, olvidable, pero One Piece todavía tiene alma, y quizá por eso conectó con tanta gente, porque detrás de toda la locura, los poderes imposibles y los payasos asesinos, todavía había algo genuino, algo hecho por personas que querían proteger la historia, en lugar de desmontarla pieza por pieza, y sinceramente, viendo cómo está la industria, eso ya casi parece ciencia ficción, pero qué sé yo, solo estoy un pobre criticópata. Solo suscríbete porque al final el cine nunca muere, solo deja secuelas.